Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos desde el principio. Bueno, nosotros habíamos comenzado por el concepto de estadística, dimos todos los conceptos básicos que era población, muestra, la clasificación de variables. La clasificación de variables, que es fundamental, ahí vi muchas falencias. Por ejemplo, se ve que no lograron comprender la clasificación de variables y en realidad no vieron, o sea, no recurrieron a las herramientas, a los textos. Entonces es importante que ustedes lean los textos, cualquiera de los dos, ¿sí? Fíjense que dentro del examen había en la clasificación de variables, nosotros teníamos variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas están referidas a los atributos, ¿sí? Cualidades. Y los gráficos, el gráfico que generalmente se utiliza es el gráfico de torta. Muy pocas veces se utiliza el gráfico de barras. Ahí muchos tuvieron falencias, digamos, en la clasificación de variables. Entonces, volver a repasar la clasificación de variables porque eso es sumamente importante. Cuando ustedes vean, cuando tengan que realizar algún trabajo final, eso es fundamental, el sustento para, a partir de una hipótesis, ustedes van a tener que determinar las variables bajo estudio que están utilizando. Entonces, fíjense qué importancia tienen esas clasificación de variables y ahí ustedes tuvieron falencia. Entonces, tenemos una clasificación fundamental es entre variables cualitativas, que se refieren a los atributos, cualidades, y por el otro lado tenemos las variables cuantitativas, que se refieren a los valores numéricos, y las variables cuantitativas se clasifican a su vez en discretas y continuas. Las discretas están asociadas al proceso de conteo y las continuas al proceso de medición. Entonces, las cualitativas para ustedes son fundamentales, por ejemplo, cuando están, por ejemplo, en la clasificación, en una encuesta, están haciendo un análisis de mercado o un estudio de mercado. Por ejemplo, en una encuesta van a poner muy bueno, regular, malo. Entonces, esa es una variable cualitativa y su escala de medición es ordinal, ¿sí? Porque tiene un orden, una jerarquización. Y, por ejemplo, cuando tomamos las marcas, por ejemplo, de gaseosas dentro del mercado, o sea, qué empresas de gaseosas tenemos, una nómina, esa es una variable cualitativa. Por ejemplo, nosotros teníamos, no me acuerdo ahora el examen, pero teníamos una nómina de las marcas de celulares o de televisores, no me acuerdo. Entonces, esa es una variable cualitativa con escala nominal, porque es una nómina, es una lista de las marcas más que están en el mercado, o sea, que se utilizan más en el mercado. Entonces, ahí, por ejemplo, tuvieron falencias también en el examen, y es clasificación de variables. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar los textos que tienen, son dos, ir a la paginita donde está clasificación de variables y escalas de medición de esas variables. ¿Estamos? Porque
constantemente vamos a volver a esto y en el final es lo fundamental. Si ustedes no saben clasificación de variables, yo posiblemente no los voy a probar porque esos son conceptos fundamentales. ¿Estamos? Bueno, clasificación de variables, escala de medición, y pasamos después a la organización de los datos. Nosotros podemos trabajar con datos no ordenados, no agrupados, y cuando nosotros hablamos de datos no agrupados es cuando no se encuentran dentro de un cuadro de distribución de frecuencia. Generalmente los datos no agrupados se trabajan cuando son pocos los datos, generalmente menor a 30 datos, cuando nosotros contamos con 25 datos, hasta 30 puede ser, estamos trabajando con datos no agrupados en un cuadro de distribución de frecuencia. Otra manera de trabajar o de organizar los datos es dentro del cuadro de distribución de frecuencia. Es una herramienta para lograr un ordenamiento de los datos. Se utilizan intervalos de clase. Esos intervalos de clase están constituidos por un número de observaciones que se encuentran dentro de esos intervalos de clase, y de ahí la característica de que pierden individualidad los datos. Bueno, el cuadro tiene una serie de componentes, ¿sí?, que nos va a esos componentes que tiene el cuadro de distribución de frecuencia nos va a ayudar al análisis de los datos. Mi perrito. Bueno, entonces, ese cuadro nos va a ayudar a realizar el análisis de nuestros datos. El análisis de los datos se logra a través de las medidas de tendencia central o de posición y de las de dispersión. Y ahí hoy comenzamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de las principales medidas para el análisis de nuestros datos. Hay mucha gente que marcaron las medidas de tendencia central y de posición en el cuadro. Muy bien. Bueno, entonces, ahí sí. Entonces, para el análisis de datos teníamos dos medidas. Las medidas de posición o de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central o de posición teníamos los promedios. Dentro de los promedios, el promedio por excelencia que nosotros vamos a utilizar es la media aritmética. La media aritmética utiliza todos los valores del grupo de valores, todos, y de ahí su desventaja que se ve afectada por los valores extremos. ¿Sí? Tenemos dos formulitas, una formulita ponderada que es la que se utiliza en los datos agrupados y una formulita simple, ¿sí?, cuando trabajamos con datos no agrupados. Otras medidas son la mediana, que es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales, el modo, que es el valor que se repite con mayor frecuencia, y los cuantiles. Los cuantiles se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son las medidas que dividen en 4 partes iguales al grupo de valores, los deciles en 10 partes y los percentiles en 100 partes. Las medidas de dispersión que van a venir a acompañar a estas medidas de tendencia central son el rango. El rango nos muestra el recorrido de los datos y se lo obtiene a través de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del grupo de valores. Luego tenemos el rango semi-intercuartílico, también nos muestra el recorrido de los datos, pero a través de los cuartiles. Vamos a recordar que los cuartiles eran cuartil 1, 2 y 3,
Y obviamente que el rango va a ser la diferencia semi-intercuartílico. Fíjense que la palabra semi-intercuartílico quiere decir que va a ser la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido 2. Eso quiere decir semi. Semi es cuando se divide por 2. El desvío medio es la sumatoria en términos absolutos, o sea que va a estar entre dos, entre las dos rayitas de valor absoluto. Nos indica, o sea, se utilizaban esas barritas para que los valores siempre nos den positivo. Entonces la sumatoria de los desvíos, cuando nosotros hablamos de desvíos, es la diferencia entre los valores empíricos respecto a un promedio. Si dice desvío medio, quiere decir que yo estoy obteniendo un promedio dividido n, que es el total de observaciones que yo tengo. Bueno, y como el desvío medio tenía inconvenientes, se creó la varianza y luego el desvío estándar. Entonces vamos a ir viendo. Teníamos las medidas de posición, ¿sí? Son los valores que se calculan a partir de un conjunto de datos y tienen la particularidad de ser representativo de ese conjunto. Entonces, la media es el promedio, los promedios, dentro de los promedios tenemos la media aritmética, y bueno, y otras medias que no vemos en este curso, y es habíamos dicho que la media aritmética es el promedio por excelencia, y es de fácil cálculo algebraico. Esta formulita que tenemos acá es una fórmula ponderada. Fíjense que es la sumatoria del producto de los puntos medios por sus correspondientes frecuencias absolutas dividido n, que es el total de observaciones. Fíjense que, ¿por qué están las medidas de dispersión? ¿O por qué vienen a acompañar a las medidas de tendencia central? Porque podemos tener dos grupos de valores y esos dos grupos de valores nos pueden dar exactamente, pueden ser muy diferentes y nos proporcionan exactamente la misma media. Bueno, hablamos de una fórmula simple, que es esta, de la media, que es la sumatoria de los puntos medios o marcas de clase o valores empíricos generalmente se lo denomina, que es la sumatoria de x sub i dividido n, que es el total de observaciones. X sub i son los valores empíricos, son los, por ejemplo, si yo tomo todas las edades de las personas que están ahora en este momento en el aula, sumo todas las edades y divido por n. Creo que están 12 alumnos y eso va a ser n. Y ahí obtengo el promedio de las edades que están en este momento, de las personas que están en este momento en el aula. Bueno, esta simbología, que es mu de x, es como una U con una colita estiradita que tiene acá y se denomina mu, es la letra griega mu, es la media poblacional, que la vamos a volver a ver, si Dios quiere, al final de la materia, o sea, al final del programa, y es la sumatoria de los valores empíricos dividido n, que es el total de observaciones que nosotros tenemos. Esta n es mayúscula porque precisamente se está refiriendo a la cantidad de observaciones en nuestra población. Bueno, ¿cómo se obtiene la media aritmética ponderada? Dentro de un cuadro de distribución de frecuencia, nosotros vamos a tomar los valores que se encuentran en la columnita de la frecuencia absoluta y vamos a multiplicar
por los valores de las marcas de clase o puntos medios, ¿sí? Una vez que obtenemos la sumatoria que se encuentra en esta columnita, ¿sí? X sub i por F sub i, sumamos todo eso, los numeritos que tenemos en esta columnita, que es la última, y dividimos n, que es el total de observaciones. La mediana habíamos dicho que es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales, o sea, en un 50%. Quiere decir que dentro de la distribución van a quedar, nosotros marcamos la mediana una previamente ordenado los datos de menor a mayor. Entonces, eso tomen nota, que los datos para obtener el valor de la mediana o el modo, previamente tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Está? ¿Tomaron nota de eso? Una vez que tienen ordenados los datos, podemos utilizar una formulita para saber la ubicación de la mediana, sí, que es esta que tenemos acá, que es n es la cantidad de observaciones que nosotros tenemos, más 1 dividido 2. Entonces, fíjense, ordenamos los numeritos, fíjense que están ordenados de menor a mayor, utilizamos esta formulita que hacemos n más 1 dividido 2. ¿Cuántos numeritos tengo acá? Fíjense que tengo 7. 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Quiere decir que en el cuarto lugar va a estar mi mediana. Y evidentemente, fíjense, 1, 2, 3, y en el cuarto lugar se encuentra la mediana, ¿sí? Esto es para datos impares. Si los datos fueran pares, tomamos los dos valores centrales, sumamos y dividimos por 2. Bueno, fíjense que si los datos son pares, la cosa cambia, porque yo sí tomo los datos, una vez que ordenamos, ¿no es cierto? Cuando yo voy a obtener la mediana, es por abajo y por arriba de ese valor me van a quedar igual cantidad de numeritos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo 8 numeritos y hago 8 más 1, 9, dividido 2, 4,5. Quiere decir que en el cuarto y medio lugar, 1, 2, 3, 4 y medio va a estar mi mediana. Entonces, yo voy a sumar estos dos valores centrales, 8 más 9, 17, dividido 2, 8,5. ¿Sí? Vamos al modo. El modo es el valor que se repite con más frecuencia. Bueno, perdón. Vamos a la formulita de la mediana, que es para datos agrupados. Yo acá marqué, digamos, dentro de este histograma, marqué la mediana. La mediana siempre va a estar en el centro, ¿sí? Es el 50% del grupo de valores. Entonces, yo voy a marcar la mediana y voy a ver en qué intervalo se encuentra. Eso es muy importante. Acá está fíjense, si nosotros observamos nuestro histograma, la mediana está en el cuarto intervalo, que es la cuarta columnita, y fíjense que es muy posible que ahí también se encuentre el modo. El modo es el valor que se repite con mayor frecuencia y obviamente que va a estar representado por las barritas de mayor altura. Entonces tenemos la mediana, que está acá en el centro de la cuarta barrita, o sea que es en el cuarto intervalo. Y
fíjense que cuáles son los elementos que yo tengo dentro de esta formulita. Vamos a repasar. Este es el verdadero límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana, más C, que es la amplitud o tamaño del intervalo de clase. Y acá n dividido 2 es el concepto, o sea, fíjense que dentro de la formulita nosotros podemos visualizar el concepto, ¿sí? De mediana o cuartil 2, que es el que es n dividido 2, habíamos dicho que divide al grupo de valores en dos partes iguales. Entonces, menos la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana, y esta F chiquitita es la frecuencia absoluta, y fíjense que tiene una M medianal, quiere decir que es la frecuencia absoluta del intervalo de clase donde se encuentra esta mediana. C es la amplitud o tamaño del intervalo de clase. Bueno, sigamos. El modo es el valor que se repite con mayor frecuencia y se lo ubica en donde la frecuencia es máxima. Podemos tener tres casos: unimodal, bimodal, bueno, y acá no existe modo, pero también se puede tener un caso trimodal, que tenemos tres valores que se repiten con mayor frecuencia. Fíjense en el primer caso, el 5 es el valor que se repite con mayor frecuencia, y en el caso, en este ejemplo, fíjense que se repite con mayor frecuencia el número 4 y el número 8. Acá no existen. Bueno, el modo acá va a estar representado o lo vamos a ubicar donde la barrita es más alta. El modo es, a través del modo nosotros vamos a obtener la tendencia de nuestros datos, y va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Depende de dónde se ubique el modo, si va a estar del lado izquierdo o derecho de la mediana, es lo que me va a proporcionar el dato, o nosotros vamos a poder visualizar qué asimetría vamos a tener, si a la izquierda o a la derecha. ¿Quiénes acompañan a estas medidas? Las medidas de dispersión. Habíamos dicho que vienen a acompañar a estas medidas de tendencia central o de posición, porque podemos tener dos grupos de valores muy diferentes y nos proporcionan exactamente el mismo valor de medias. Entonces, esas medidas de posición no, por sí solas no son suficientes. Entonces, se requieren estas medidas, que son las medidas de dispersión. Bueno, el rango nosotros sabemos que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y debido a eso se pierde mucha información en el centro. Entonces tenemos otra medida para subsanar este inconveniente, que es el desvío medio. El desvío medio es la sumatoria de los desvíos. Estos son los valores empíricos menos la media en términos absolutos, o sea, para que me dé siempre positivo, dividido n, que es el total de observaciones. Pero dado es que se utilizaba la barrita absoluta para que me den positivo, cuando eran muchos los datos, los cálculos se volvieron engorrosos.
Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una tercera medida que es la varianza. Y fíjense que subsanaron ese inconveniente utilizando unos paréntesis y elevando al cuadrado los desvíos. Y fíjense que tenemos acá, yo marqué con así en forma, tiene un redondelito rojo. Y fíjense donde está presente la frecuencia absoluta, es la fórmula ponderada para datos agrupados. Agrupados quiere decir que vamos a tener nuestros datos en un cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, esta es la fórmula general. Yo siempre digo que es la mamá de todas las fórmulas porque de ahí vamos a partir nosotros para hacer los desarrollo, o sea, vamos a hacer el desarrollo para, por ejemplo, llegar a una fórmula de trabajo. Esta fórmula es la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido n, que es el total de observaciones. La fórmula para datos no agrupados, fíjense que acá desaparece la frecuencia absoluta, no tenemos, es simplemente la sumatoria de los desvíos de x sub i menos su correspondiente promedio elevado al cuadrado. Entonces, dividido n, que es el total de observación. Bueno, ¿qué inconveniente tenía esta varianza? Que las unidades de medidas quedaban elevadas al cuadrado, y eso tomen nota. Por ejemplo, si nuestra unidad de medida eran pesos, unidad monetaria, ¿no? Ahí vamos a tener pesos elevado al cuadrado, o si tenemos número de personas, va a ser personas elevado al cuadrado. Si analizamos cajas de cereales, va a quedar cajas de cereales elevado al cuadrado. Entonces, por ahí para emitir un informe eso resultaba bastante problemático, entonces crearon otra medida que es el desvío estándar o típico, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, la varianza poblacional es sigma de x elevado al cuadrado. Entonces dividimos por n mayúscula, que es el total de observación. La fórmula de trabajo de la varianza es para que nos faciliten los cálculos, y fíjense que es la sumatoria del cuadrado, la sumatoria del producto del cuadrado de los puntos medios o marcas de clase por sus correspondientes frecuencias absolutas dividido n, que es el total de observación, menos la media elevado al cuadrado. Bueno, acá tengo un concepto, digamos, que es la covarianza. La covarianza es una medida de dispersión, pero yo siempre digo que la varianza y el desvío me miden las dispersiones de cada una de las variables por separado. Y la covarianza nos muestra la intimidad o cómo se interrelacionan las variables interiormente. Bueno, la fórmula de la covarianza es la sumatoria del producto de los valores de la variable x sub i por y sub i dividido n menos el producto de medias de esas.
Después esto vamos a verlo con más detenimiento porque es importante. Como nosotros vamos a hacer un salto, digamos, en las propiedades, porque le faltan soporte algebraico a ustedes para ver, porque no dimos un análisis matemático ni un álgebra elevado. Entonces, para algunos desarrollos es primordial saber, digamos, un análisis más profundo, análisis matemático, ¿sí? Entonces, por eso se salteó las propiedades, pero vamos a verlo de otra manera. Bueno, la dispersión relativa o coeficiente de variación es la última medida, que es la relación entre el desvío estándar dividido la media por 100. Bueno, después tenemos variable estandarizada, que la vamos a ver después. Prefiero ir a asimetría. Una vez que tenemos todas las medidas de tendencia central y de dispersión, vamos a obtener la simetría de Pearson. No es otra cosa que la diferencia entre los valores el valor de la media menos el modo dividido el desvío. Y que yo generalmente esta formulita no la utilizo mucho. Yo le doy preferencia o prioridad a esta formulita, que es 3 veces la diferencia entre la media menos la mediana dividido el desvío. Bueno, esto después lo vamos a analizar una vez que realicemos un ejercicio, ¿sí? Este resumen de cuándo es conveniente obtener uno, depende de los valores de la asimetría. La asimetría me muestra en qué dirección van los datos, ¿sí? Si a la izquierda o a la derecha. Yo tengo acá unos grafiquitos. Vamos a hacerlo más simple. Acá. Si las 3 medidas se encuentran juntitas, la figura es bien simétrica. Fíjense que si la montañita va hacia la izquierda para mí, fíjense que tenemos hacia la izquierda, perdón, si tiene este comportamiento la montañita, tengo una simetría positiva, perdón. Entonces, quiere decir que va a seguir creciendo la variable que tenemos bajo estudio. Si esto es, por ejemplo, el número de accidentes con motocicleta y tiene este comportamiento, quiere decir que las medidas preventivas de seguridad vial no fueron buenas. Pero si tiene este comportamiento, que es hacia la izquierda, tiene una simetría negativa, quiere decir que sí, que ahí fueron, o sea, va a ir en disminución el número de accidentes. Ahí quiere decir que las medidas tomadas fueron buenas. Bueno, acá hay algo. Esto quería mostrar. Fíjense que la mediana siempre va a estar en el centro y lo que van a pivotear o van a ir de un lado para otro son el modo. Si el modo está del lado izquierdo de la mediana, yo voy a tener asimetría hacia la derecha. Y si el modo está del lado derecho de la mediana, la simetría va a ser negativa. ¿Está? Sin mucho protocolo por ahí. Y yo utilizo donde está presente la mediana. ¿Por qué, Julián? Porque si utilizo la media aritmética menos el modo dividido el desvío, fíjate que si al utilizar el modo, y tengo un caso bimodal, ¿sí? Bimodal quiere decir que existen dos modos. Y voy a estar en el dilema cuál modo utilizo. Si el primero o el segundo, ¿sí? Entonces, para ahorrarme ese dilema,
directamente uso la mediana, que es más segura. Yo voy a abrir una hojita para enseñarles una cosa nueva. Y ustedes me van a contar cada uno a través del chat sus edades. No es que sea indiscreta, sino que necesitamos para realizar nuestro trabajo práctico. ¿Qué prefieren? ¿Las edades o el número de calzados? Bien, comenzamos con las edades. Me van a ir diciendo, menos la mía, ¿no? Obviamente. Por razones obvias. Bueno, me van diciendo sus edades, entonces la variable bajo estudio, vamos a ponerle un encabezamiento como Dios manda a este ejercicio, que eso es lo que yo le pedía en el parcial y nadie supo realizar. Entonces, el encabezamiento es lo siguiente. Cuando yo les pido el encabezamiento es población. La población de donde vamos a obtener los datos es, a ver, ustedes me van a decir, alumnos de UCES, sede, Resistencia. Esa es la población que yo voy a tomar, ¿sí? Pero estoy trabajando con una muestra y la muestra son los alumnos de la licenciatura en marketing. Más precisamente, de la asignatura de estadística aplicada a los negocios. Variable bajo estudio. Edades. Si yo les pido que clasifiquen a la variable, es una variable cuantitativa continua, pero la vamos a trabajar como variable discreta. ¿Está? Bueno, y nos faltaría algo. Bueno, ya está resistencia. Me faltaría el año. ¿Sí? Datos del año electivo 2020. ¿Está? Bueno, eso sería un encabezamiento. ¿Estamos? Bueno, una vez que tenemos eso, me van diciendo las edades, por favor. Por el chat. 18, 19, 23, 22, 18,
23 y 18. ¿Falta gente? Tengo 2, 4, 6, 7. Entonces, fíjense una forma rápida de obtener todas las medidas. A ver si podemos compartir, ¿sí? Tomamos todos los datos y hacemos un ordenamiento. Ordenamos los datos de menor a mayor. Después vamos a datos. Y no estoy teniendo análisis de datos. Entonces yo voy a cargar. No me aparece la ventanita de análisis de datos. En teoría está. Voy de vuelta. De paciencia. Complementos. Herramientas. Para análisis. Aceptar. Me falta análisis de hipótesis. No. Bueno, vamos a ver en funciones. Tiene que estar en funciones. Pero en análisis de datos tiene que surgir o sea, ir a datos y tiene que surgir una ventanita acá último. Qué raro. A ver, voy a otra tabla. No, tampoco tiene.
le pasó. Tendría que estar acá la ventanita y no está. Bueno, no importa. Bueno, generalmente se toma datos, aparece acá tiene que aparecer sí o sí una ventanita de análisis de datos que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿se acuerda? Con el cuadro de distribución de frecuencia, histograma y polígono. Anoten así, van a datos, por favor tomen nota. Aparece la ventanita de análisis de datos, que no sé qué está pasando con mi Excel. Una vez que tenemos análisis de datos, a ver si aparece ahí. Estadística descriptiva. Y dentro de las estadísticas descriptivas, a ver si tengo acá. Me proporciona todos los datos que yo estoy necesitando, que es la media aritmética, la varianza, a ver si, no. Qué raro, nunca me pasó.
Bueno, no sé qué pasa. Me van a dejar que controlen. Bueno, nos proporciona toda una serie de las medidas, una síntesis. Pero bueno, se ve que no puedo aplicarla hoy. Hoy la estuve probando y estaba bien, pero ahora no sé qué pasa. Bueno, vamos a sacar los datos que necesitamos en nuestra tabla. Después les enseño esto porque evidentemente hay un problemita. Me falta análisis de hipótesis. No. Bueno, vamos a ver en funciones, tiene que estar en funciones. Pero en análisis de datos tiene que surgir, o sea, ir a datos y tiene que surgir una ventanita acá último. Qué raro. A ver, voy a otra tabla. No, tampoco tiene. No sé qué le pasó. Tendría que estar acá la ventanita y no está.
Bueno, no importa. Bueno, generalmente se toma datos, aparece acá tiene que aparecer sí o sí una ventanita de análisis de datos que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿se acuerda? Con el cuadro de distribución de frecuencia, histograma y polígono. Anoten así, van a datos, por favor tomen nota. Aparece la ventanita de análisis de datos, que no sé qué está pasando con mi Excel. Una vez que tenemos análisis de datos, a ver si aparece ahí. Estadística descriptiva. Y dentro de las estadísticas descriptivas, a ver si tengo acá. Me proporciona todos los datos que yo estoy necesitando, que es la media aritmética, la varianza, a ver si, no. Qué raro, nunca me pasó. Bueno, no sé qué pasó. Me van a dejar que controlen. Bueno, nos proporciona toda una serie de las medidas, una síntesis. Pero bueno, se ve que no puedo aplicarla hoy. Hoy la estuve probando y estaba bien, pero ahora no sé qué pasó.
Bueno, vamos a sacar los datos que necesitamos en nuestra tabla. Después les enseño esto porque evidentemente hay un problemita. Qué lástima. Bueno, vamos a tomar las medidas. ¿Se acuerdan el cuadro de distribución de frecuencias? Nosotros teníamos este cuadro que correspondía al número de ventas de supermercados. Acá una cadena de supermercado analiza el número de ventas anuales del artículo de primera necesidad y la finalidad es mejorar la calidad del servicio. Bueno, se analizan 50 supermercados y los datos corresponden al año 2018. Acá faltaría la ubicación geográfica para realizar un encabezamiento, digamos, de este ejercicio, que sería la población, muestra, variable bajo estudio, ¿sí? Yo para el análisis, acá está lo que yo realicé acá en este cuadro de distribución de frecuencia, fue una mera presentación de los datos, ¿sí? Me faltó el gráfico también, pero ahora no me va a dejar hacer el gráfico porque no sé qué le falta, no sé qué le está pasando. A ver, acá está presentado. Y tampoco aparece. Está cada vez peor.
Bueno, entonces, si yo quiero el análisis de nuestros datos, voy a necesitar las medidas, ¿sí? Medidas de tendencia central o de posición, y me van a ir contando cuáles son las medidas. La primera medida es que nosotros vamos a obtener es la media aritmética, ¿sí? Media aritmética. Estamos en datos agrupados. Quiere decir que la formulita que yo voy a utilizar, yo voy a buscar acá en mi presentación, la formulita es la fórmula ponderada de media aritmética, que es la sumatoria de x sub i por f sub i dividido n, ¿sí? Voy a buscar mi formulita para... Acá está, es esta formulita. Entonces, siempre digo lo mismo, lo primero que tenemos que observar en la fórmula es como una receta de cocina, ¿sí? Observamos que me está pidiendo la fórmula. La fórmula me pide la sumatoria de x sub i por f sub i dividido n. N yo ya sé que son 50, pero voy a necesitar x sub i por f sub i. Entonces, quiere decir que yo voy a tomar cada uno de los valores de los puntos medios, marcas de clase. Entonces, acuérdense, siempre ponemos el signo igual. Tomo las marcas de clase, multiplico, o sea, hago por la frecuencia absoluta. Enter, y puedo prolongar, ¿sí? Una vez que obtengo eso, realizo la sumatoria, perdón. Yo necesito saber si estoy compartiendo la pantalla o no, porque a esta altura sí estoy compartiendo. Fantástico. Hoy que se porta bien el Acrobat, no se me porta bien el Excel. Bueno, entonces, una vez que obtenemos esta partecita, ya obtuvimos de lo que necesitamos, vamos a poner el igual. Tomo la sumatoria que acabo de obtener. Que es 15.233 dividido n, que es 50. Enter. 300,66 va a ser el número de ventas. Número de ventas. O sea que aproximadamente 305 va a ser 305 ventas. O sea, el número de ventas va a ser 305 en promedio, ¿sí? Ya tenemos la media aritmética. ¿Qué más vamos a poder obtener acá? La mediana. La mediana es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales. Y voy a buscar la formulita de la mediana. Obviamente que va a ser la fórmula para datos agrupados, porque estamos en un cuadro de distribución de frecuencias. Es esta formulita.
voy a ir leyendo lo que me pide esta formulita, ¿sí? Primero voy a partir del concepto de mediana, que es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales. N dividido 2. O sea, yo tengo 50 datos, que es N, 50, dividido 2, que es 25. Entonces, una vez que parto de ahí, me remito a las frecuencias acumuladas crecientes y veo dónde está contenido ese 50%, o sea, el número 25, y está en 29. Quiere decir que mi mediana va a estar ubicada en el tercer intervalo. Una vez que ubico mi mediana, leo la fórmula y veo, observo qué es lo que me pide la fórmula. Verdadero límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana. Verdadero límite ahí es 298,5. A ver si voy a insertar una forma para ir escribiendo mis datos. Me quedé mal porque no pude obtener lo que yo quería. Entonces, el verdadero límite es 298. Coma, ¿cuánto dijimos? 298,5. Más C. En este caso, la amplitud de los intervalos de clases, y la amplitud, en nuestro caso, yo tengo el valor de mi amplitud, es una distribución X espaciada, y la amplitud es igual a 7. ¿Sí? Nosotros teníamos acá la amplitud es igual a 7. Por n dividido 2, habíamos dicho que es 25, menos la frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, en este caso es 21. Dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra esa mediana, y la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana es 8. Igual, yo voy a hacer los cálculos acá. 25, voy a hacer acá los cálculos auxiliares. Es 4 dividido 8, un medio, o sea, 0,5 por 7.
más 298,5. La mediana es, o sea, el 302. Quiere decir que el 50% del número de ventas es 302. Vamos al modo. El modo es el valor que se repite con mayor frecuencia. En este caso, ¿dónde lo ubico? Donde la frecuencia es máxima. Y en nuestro caso, la frecuencia máxima es en 11. Quiere decir que nuestro modo va a estar en el segundo intervalo. Una vez que lo ubico, vamos a ver la formulita del modo. 'La formulita del modo está acá. Bien. Leemos la fórmula y vemos que me pide. Me pide el verdadero límite inferior del intervalo de clase donde está el modo. Ya lo ubicamos. Siempre se lo ubica donde la frecuencia es máxima. Delta 1 es la diferencia entre esa frecuencia máxima y la anterior. Y delta sub 2 es la frecuencia máxima menos la posterior, por la amplitud. Dijimos que está en el segundo intervalo. Y vamos sacando lo que me solicita. Verdadero límite inferior, donde se encuentra el modo. El modo dijimos que se encuentra acá en el segundo intervalo, ¿sí? $291,5 más 7, que es la amplitud, siempre porque X es espaciada, por delta 1. Delta 1 dijimos que es la diferencia entre la frecuencia máxima y la anterior. Entonces, yo tengo acá delta 1, ¿no?
perdón, la frecuencia máxima menos la anterior, que es 10, es igual a 1. Y delta sub 2 es la frecuencia máxima menos la posterior. Entonces, 11 menos 8, 3. Entonces, delta 1, y repito, es la diferencia entre la frecuencia máxima menos la posterior, menos la anterior, perdón, que es 1. Y delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia máxima menos la posterior. En nuestro caso es 3. Uno dividido 4, porque es 1 más 4 que tengo acá, delta 1 y delta 2 es, delta 1 es 1 más delta sub 2, que es 3. Entonces sería 4. Igual. Entonces tengo 1/4 por 7. Hagamos los cálculos. Sería eso más 291,5. El modo o el valor que más se repite es 293,25. Bueno, ya por lo menos tenemos las tres medidas de posición o de tendencia central que se utiliza son las más utilizadas o las más frecuentes. Para acompañar esta medida para nuestro análisis, necesitamos la varianza y el desvío y el coeficiente de variación. Y ahí culminamos. Ahí ya podemos realizar un pequeño informecito. Voy al aula a ver cómo están mis niños. Sé que al principio es bastante abrumador. Sí, Alberto, tengo que prender y apagar, sacarlo al Excel y volver a colocar, o sea, poner otra vez.
guardo y después vuelvo otra vez. No sé qué le está pasando. Hoy estuve probando y anduvo bien. Bueno, dudas, yo sé que están todas. Justo, justo Alberto. Pero tranquilos, tranquilos. Hay una herramienta que es súper fácil, en un toque se obtiene todo, pero bueno. No, 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 yo no los voy a apabullar con esas cosas. Yo lo que necesito es que sepan bien los conceptos, por favor. Yo les voy a dar hechito, el gráfico, todo, y ustedes lo que van a tener que saber es analizar. Necesito que estudien los conceptos, chicos, que es fundamental. Yo sé que ustedes están en primer año, pero estos temas generalmente en otros lugares se ven en secundaria, pero con nosotros como tenemos bastantes falencias por ahí, la mayoría no lo ve. Entonces hay que tener paciencia. A ver, vamos a cerrar mi Excel. Lo cierro. Ahí. Bien, acá está. Bien, miren, volví a abrir el Excel y qué era lo que me estaba preocupando y vieron, esto era lo que yo quería que me aparezca, análisis de datos. Bien, ahora sí les voy a enseñar una forma más rápida. Vamos a suponer que tenemos número de cajas de cigarrillos, vamos a suponer Marlboros, vendidas en un kiosco céntrico, ¿sí? Entonces vamos a poner así en forma desordenada unos cuantos datos. Vamos a suponer que se tomaron los datos durante 25 días. Entonces yo tomo así. Obviamente que va a depender de la fecha, del mes. eh, entonces, ustedes me van a contar, mientras tanto, cómo va a ser el encabezamiento. Yo estoy tomando así.
¿Cuántos datos tengo? Tengo 13 datos. ¿18? Bueno, 25 datos. A ver, cuento. 25. Voy a ordenar los datos porque generalmente se trabaja con datos ordenados de menor a mayor. Perfecto. Voy a datos, análisis de datos. Vayan anotando. Estadística descriptiva. Fíjense. Hoy no comparto. Aceptar. ¿Me van siguiendo? Dentro del rango de entrada voy a posicionarme en todos los valores, tomo todos los valores, resumen de estadísticas, en una nueva hoja, aceptar. Y me sale este cuadrito. Que yo lo voy a arreglar. ¿Por qué? Porque me va a servir para un informe. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar a ver qué tenemos. Fíjense el nombre, estadística descriptiva. Tenemos la media, quiere decir que en promedio vamos a tener la venta de cajas de cigarrillos y vamos a de 20 unidades de X marca. En promedio vamos a vender 25 más o menos, ¿sí? 24,92. La mediana, o sea el 25% es 25 y el valor que más se repite es 25. Con una desviación estándar de 5. ¿Y esto qué me indica? Quiere decir que yo voy a tener el promedio y voy a tener posiblemente una desviación por arriba. Puede ser que la desviación estándar es 6. Si la media o el promedio es 24, quiere decir que puedo tener un desvío por arriba y venda 30. ¿Sí?
Si es por debajo, quiere decir que la venta va a ser menos a 24, o sea, 19 por ahí. Bueno, la varianza no, la kurtosis me da negativa, pero el coeficiente de asimetría me da positivo y eso está bueno porque quiere decir que la asimetría es hacia la derecha y va a seguir incrementando el número de ventas de cigarrillos Marlboro. ¿Se dan cuenta?